Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos siempre con nuestro curso bíblico. Ahora estamos haciendo sobre Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Entonces, queridos amigos, tenemos aquí y estamos estudiando el capítulo 24. Este capítulo nos habla del proceso ante el gobernador Félix. Tenemos la segunda parte, después de la acusación, tenemos la defensa, autodefensa de Pablo, su discurso ante el gobernador Félix, que es muy interesante. Vamos a mirar un poco, porque hoy queremos subrayar, ya estamos al final, cuando vendrá el encarcelamiento en Cesarea. Esto ya el procurador Félix, pero no es, decíamos, un encarcelamiento porque Félix ya lo había juzgado. No, después de que Pablo haya presentado su autodefensa, Félix, conociendo con mayor exactitud acerca del camino, pospuso el veredicto diciendo: cuando venga el tribuno Lisias, decidiré sobre este asunto. Porque Lisias le había enviado, decíamos ya nosotros, estudiamos anteriormente, los versículos 27 de este capítulo 23, eso era, Lisias le envió, anunciando por delante, bueno, que la pendiente al acusador, y sobre todo Tértulo, que era un abogado, estaba en poner la cureo bebe lleva para ver un poco si se congraciaba con el gobernador Félix. No nos dice así nada directamente de que Félix Nambreo y dulce leche ya de tipo bebe, porque él le estaba diciendo algo. No se deja derretir, no. Félix, por lo menos, después le deja hablar. Dice luego, después de que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió a sus acusaciones. Pero ya tenía esa carta de Lisias. Cuando este hombre fue apresado por los judíos y estaba a punto de ser linchado, le dice Lisias, le escribe: fui con la tropa y lo rescaté, sabiendo que era romano. Queriendo conocer por cuál motivo lo acusaban, lo presenté ante el Sanedrín. Y encontré que lo acusaban por cuestiones de su ley. Pero no había ninguna acusación que merecería, ¿verdad?, la muerte o la cárcel. Luego se me informó que había una conspiración contra él. O sea, ¿te acuerdan que era su sobrino? Y enseguida te lo he mandado informando a sus acusadores que presenten ante ti las acusaciones contra él. O sea que Félix, va la situación.
A pesar de que el otro viene porque él dice, imagínense directamente, hemos encontrado esta plaga de hombre que provoca alboroto entre los judíos de todo el mundo, y el jefe de la secta lo nada. Peante con las escuelas de ella, peante con la acusación. Eso no es acusación. Y sobre todo, lo quieren acusar más bien por esta cuestión que es jefe de la secta de los nazarenos. Porque ellos pues lo que quieren es dar a entender que esta es una nueva religión, una nueva secta que se está abriendo, y si no tienen el permiso de Roma, entonces, ¿se acuerdan? Que los romanos no interesan jugando hipotayeteo y la otra religión, no hipotayeteo, porque saben que todo lo que es sectario es fanatismo. ¿Se dan cuenta? Las sectas, o sea, la secta siempre es fanatismo. Por eso luego se dice secta. Orecuete, y decimos cualquier cosa, cualquier barbaridad, pero, o peor, somos duros. No queremos entender, no abrimos los ojos, no escuchamos a nadie. Yayapó, la yayapó, se apea con la secta. Apea y la Pablo, ¿verdad? A Félix. Este es jefe de la secta, de los nazarenos, Jesús Nazareno, etc. Pero cuando Pablo se defiende, él entonces se defiende contra cada cosita que ellos están presentando. Entonces, miren lo que él había dicho desde el versículo 14. Él en el versículo 14 dice, pero sí admito una cosa delante de ti. Interesante. Porque él está presentando y está diciendo, yo verdaderamente creo algo que siempre y está aceptado por el imperio romano, que es el judaísmo. Yo creo, y lo digo delante de ti, que por medio del camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de mis padres, es decir, estoy en el judaísmo. Yo sirvo al Dios de mis padres, no estoy inventando ninguna religión, creyendo todo conforme a la ley y a lo que ha sido escrito por los profetas. ¿Se dan cuenta? Entonces, a veces acá pone a sí, ya pues ni vete insecta, pues sino que simplemente yo como judío me considero judío. Estoy entendiendo que eso que yo creo y que ellos también creen, ahora se ha cumplido en la persona de Jesucristo. Y ahí entrará el tema de la resurrección. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Señor, no olvidéis tan pronto mis grandes males. Poned en mejor recaudo vuestros regalos. Que no sea licor precioso que se derrame. La gracia puesta en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. ¿Por qué me confiáis con tantas joyas preciosas? ¿Acaso queréis perderlas por mis descuidos? ¿Acaso no veis que soy tierra desastrosa? Que más que enterrar talentos los doy perdidos. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Tened compasión, Señor, de mi atrevimiento.
Seguro que vos sabéis lo que hacéis conmigo. La lluvia de vuestra gracia jamás ha vuelto, sin dar el fruto abundante que habéis querido. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestra gracia y vuestro amor me han restaurado. Se alegra por lo bello de lo que hay en lo pequeño. Hay gente buena en esta tierra que ama intensamente aunque tenga sufrimiento. Siembran bondad donde hay cizaña, resaltan siempre lo mejor que hay en el otro. A esa gente más que buena yo le quiero dar las gracias. Su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno, y así crezca la esperanza. Y así crezca la esperanza. Hay gente buena en esta tierra que trabaja honestamente cada día con esfuerzo. Abierta en lo que tiene da para ayudar al resto. Hay gente buena en esta tierra, héroes valientes y aguerridos, ellos son de carne y hueso. No temen arriesgar su vida con tal de defender al débil e indefenso. A esa gente más que buena yo le quiero dar las gracias. Su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esta gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno, y así crezca la esperanza. Y así crezca la esperanza. Son estudiantes y empleados, son campesinos y empresarios, son santos de lo cotidiano. A esa gente más que buena yo le quiero dar las gracias. Con su vida hoy sostienen este mundo. Yo quiero ser uno de ellos, de esa gente más que buena, para construir un mundo justo y bueno. A esa gente más que buena yo le quiero dar las gracias. Sostienen este mundo. Yo
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos con el capítulo 24 y hoy concluimos este capítulo 24. Pasados 2 años, Félix recibió como sucesor a Porcio Festo y este, queriendo congraciarse con los judíos, dejó a Pablo en la cárcel. Así va a terminar. Lo deja, por eso encarcelamiento, ¿verdad? Encarcelamiento de Pablo por Félix. Pero tenemos que entender un poquitito más, ¿verdad? Porque si Félix recibió como sucesor a Porcio Festo y este, queriendo congraciarse con los judíos, deja a Pablo en la cárcel, es simplemente, queridos amigos, para que nosotros, ¿verdad?, entendamos, para que nosotros veamos en qué consiste verdaderamente la decisión ahora de Félix. Pero pasó 2 años. 2 años que podemos decir desde el versículo 23, Félix ordenó al centurión que vigilara a Pablo, o sea, lo lleva ahí en la cárcel, pero dejándole cierta libertad y no impidiendo que algunos de los suyos lo asistieran, no impidiendo. Ani que impedise, pero ya antes yo. Apeja de hoy no hay cuiso, oye monguetaje que, hoy no hay pero no mi Pablo, a ver se envíe codrucilo y cuase mía ya, lo y cuave tamba, iba cucaraí con la y ¿en qué consiste? Porque dice que siempre sigue la ley, sigue a los profetas, y entonces ¿en qué consiste? Y ahí está la resurrección, y por eso que les habla de la resurrección. Y al hablar de la resurrección les está hablando del juicio venidero. Y al hablar del juicio venidero, Félix sintió temor y dijo, por ahora, te dejó señor, porque se haya posee la serecoveo y la sea hipotana, nació taguasuina, rico pues huya, ya se haya posee, pues no te cuánto acá mañana, y entonces, no quiero que vengan y me digan aquí si yo robé, si yo no robé, si yo estoy, se nagendusei plagueo y yaguaina, nagendusei. Entonces, por favor, junten otra oportunidad, hagan otro día en este. Y por eso, después pensando un poco, dice, bueno, vamos a hacer aquí un juicio medio para que todos entren en lo mismo. No vamos a echarle ya la caña, sino que vamos a hacer un juicio medio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a congraciarnos con los judíos, vamos a congraciarnos con ellos, vamos a hacer lo que ellos están pidiendo, lo que ellos están diciendo, en qué consiste. Y bueno, que lo vamos a meter en la cárcel, lo vamos a dejar así, porque Pablo siempre tenía esa libertad. Dice, pasados 2 años, 2 años en Cesarea Marítima, Pablo recibió como sucesor ahí después de 2 años a Porcio Festo. Y este, queriendo congraciarse con los judíos, dejó a Pablo en la cárcel. Recibió como sucesor a Porcio Festo. Es decir que es decir, Porcio Festo, es el que le va a meter a Pablo en la cárcel. Nosotros encontramos aquí como las conversiones o las conversaciones con Félix, los detalles de las renovadas conversaciones de Pablo con Félix, porque le hacía llamar de vez en cuando. Pero miren que este Félix también lo que quiere era plata. Al mismo tiempo esperaba que Pablo le diera dinero. Meneco de Shara en la gente más vio la a visitar a Pablo, Meneco alguno y plata mía va ahí no bebe. Por eso lo mandaban llamar. Cada momento le mandaban llamar, no se contentaba, quería que le daba dinero. Por eso lo mandaban llamar con frecuencia para conversar con él. Yo, mi Pablo, me dejan hacer plata, ¿verdad? Entonces un poco extraño, ¿verdad? Pero en fin. Los detalles entonces de las conversaciones de Pablo con Félix cobran gran interés al destacarse sobre el fondo del carácter y la historia del gobernador, que nosotros ya dijimos, la historia de este gobernador no es tan feliz, era un esclavo, un liberto. Al parecer su esposa Drusila no estaba presente durante la visita de la causa de Pablo, que hemos considerado, sobre todo en la autodefensa, no estaba presente. Ahora, al llegar ella, sin embargo, se despertó, porque ella era judía, se despertó
este interés. Y Drusila, todavía que era muy joven, era la tercera esposa de Félix. Upeña de Yecuana, tercera. Upeña con ya Emma Oina, ahora una judía, ella se va, está en Judea, bueno, han cambia 1000 años de ahora, ya no hay con Drusila Coave, todo hoy en día. Y ella fue raptada criminalmente de su marido, imagínense. Drusila fue llamada, raptada criminalmente de su marido. Su marido. El reyesuelo Asiso se llamaba. Era un rey, ¿verdad? El rey Asiso de Emesa, un pequeño estado al norte de Damasco. Josefo relata, este es el gran historiador Josefo, que efectuó el rapto con la ayuda de un mago chipriota. Drusila era hermana de Herodes Agripa II, ante quien Pablo ha de comparecer más tarde, e hija de Herodes el perseguidor de la iglesia, según Hechos de los Apóstoles. Entonces es interesante toda esta historia entonces que estamos teniendo aquí. Muy bien, queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Veni, veni, Emmanuel, captivum solve Israel, qui tenit in exilio, privatus Dei filio, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Veni, veni, Rex Gentium, veni, Redemptor omnium, ut salvas tuos famulos, peccatis ibi conscios, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel. Veni, veni, oriens, solane nos advenies, noctis de pelenebulas, diasque noctis tenebras, gaude, gaude, Emmanuel, nascetur pro te Israel.
estis tuos el oro, incienso y la mirra, como a Rey Dios y Señor, como a Rey Dios y Señor. Dinos, adorado niño, que debemos comprender para ganar tu cariño y a tus pies permanecer. Como he venido yo a darlo a toda la humanidad, a toda la humanidad. Tres reyes vienen de oriente, guiados por la blanca luz de la estrella que radiante los conduce hasta Jesús. El oro, incienso en la mirra, como a Rey Dios y Señor, como a Rey Dios y Señor.
sueños que hoy son realidad. Tantos temores, tantas caídas y las barreras que contigo las pude superar. Y aunque a veces sienta que no es lo mismo, que tu presencia no puede llenar tanto vacío que hay dentro mío, y con mis dudas quiera irme hacia otro lugar. Y sin embargo estoy porque te amo. Aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Tiempo y todo a su hora. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color ha pintado tu amor. Sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. Con cuánto color a mi vida ha pintado tu amor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles. Comenzamos el capítulo 25. Estamos mirando un poco el capítulo 24 que nos sitúa en este apelo que hará posteriormente Pablo. O sea, ¿por qué llegamos nosotros a apelar al César? Imagínense, Pablo apelará a este apelo que hará al César, porque Festo llega, y cuando llega Festo, él dice que se quiere congraciar
con los judíos. Quiere decir que aquí hay gato encerrado. Aquí hay gato encerrado. Bueno, y eso es lo que nos llama la atención, ¿verdad? Porque hasta ahora Félix le había dejado libre a Pablo, se podía reunir con la gente. O sea que él llega a entender, pero en el fondo, el autor sagrado, Lucas en este caso, o ella caseña de que también los que estaban, los procuradores, Félix en este caso, o cualquier otro que estaba al frente del aspecto de los romanos, sirviendo y cuidando el gran imperio romano, querían poner en práctica esa pax romana, ¿verdad? La pax romana, la paz que dice Ucrania, la paz. Pero ¿en qué consistía la paz romana? Consistía, queridos amigos, en baretesho, baretevea, pemacanea a tapo yucapa. Pueden encarcelar la panda y oír la opente, sino que directamente hoy pongo desaparecer de ahí. Los famosos desaparecidos. Y entonces como vaya de cosas güey, vayan de pues lleva están y lo desaparecer por la paz, pero no más paz y progreso, paz y progreso. Veo ya de Jerico y venían de bandera, veo Jerico. Pero algunos entendían o querían una paz, más bien con las armas, una paz en el sentido de represión. Entonces, a ver, diga tú, yo me acá, diga tú, oye, diga tú, todo donde eres ganado y por a llevar. Y montáramos yepe y apuramos yepe. Y eso en todos los tiempos y en todas las culturas suceden estas cosas. Así es que, queridos amigos, no es para extrañarnos demasiado. Y esto viene incluso, imagínense, de los romanos. Y los romanos que siempre fueron famosos por las leyes, por la defensa del hombre, de la cultura, de la civilización. Pero se nota que es más bien una defensa para nos, como se dice, para nosotros nomás. Oremos, estaremos mejor, pero para nosotros no. Orela no hay por andar, que le coma michi. Se nos interesa, ya pega la paz humana. Entonces, a ver, llamadita, orden, disciplina, a ver, negatui, a ver, imba, a ver, pequín, va, pues la oñe, entonces ya vi guama, te yuruguay, bebe, y es lo que se presentaba, ¿verdad?, en esta situación. Y por eso se nota que los judíos eran bastante revolú, ¿verdad? O sea, donde ya hay en paz. Imagínense, aquí se están metiendo contra su propio hermano, contra Pablo, porque no les gusta lo que Pablo está predicando. Y conste que se refiere a una situación religiosa. Y ellos lo quieren mezclar con todo, por eso luego, cuando Tértulo muy inteligentemente presenta la acusación contra Pablo, primero le quiere denigrar, hemos encontrado esta plaga de hombre. Y después dice que provoca alboroto entre los judíos, ese ya homonambipu, imagina al procurador Félix. Porque ellos lo que justamente no querían eran los alborotos. A ver, no hay taina. A ver, alborotaña al pueblo y a la gente. Y dice, provoca alboroto entre los judíos de todo el mundo. Y esto es lo más fuerte, el tercero. Y es jefe de la secta de los nazarenos. Porque justamente todo lo que es secta, ya estudiar el fenómeno de las sectas, porque este tío y la secta, pero me ha pedido ojo de la secta, ojo tantea, porque Pepe y ya pues me recuerda, ¿verdad? Y entonces, de por sí, la secta es separatista. La secta de por sí te quita del grupo, te quita. ¿Y qué te hace? Te fanatiza. Upeaña niña, pues era su lavado de cerebro, ya ella viña de ayer. Bueno, eso es justamente lo que está queriendo presentar aquí Tértulo contra Pablo, que él es el jefe de la secta de los nazarenos. Japea, los romanos no aceptaban. Tiene que ser una religión oficial en todo caso. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Jesús dijo, dejad
que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán Busco tu mirada, pues no encuentro otra respuesta. Necesito de tu fuerza una vez más. No he perdido la esperanza, solo sé que estás tan cerca. Me suelto entre tus manos al caer. Confío en tu bondad y en tu amor que me da libertad. Yo te necesito, ven y calma la tormenta que resuena en el quebranto de mi voz. Yo te necesito, pues sin ti no tengo nada, nada puedo, nada valgo, nada soy. Yo te necesito, por favor. Yo te necesito, mi amor. Y aunque no queden fuerzas, confiaré. Si tú estás a mi lado, a nada temeré. Inmensa es tu bondad, te necesito. Y si esta prueba no tuviera fin, si tú estás a mi lado, yo resistiré. Ven pronto, por favor, te necesito. En tu bondad y en tu amor que me da libertad. Yo te necesito, ven y calma la tormenta que resuena en el quebranto de mi voz. Yo te necesito, pues sin ti no tengo nada, nada puedo, nada valgo, nada soy. Yo te necesito, trae la paz a mi ventana, ilumina y sé mi alivio en el dolor. Yo te necesito, ven, transforma y dame vida, y renueva con tu amor mi corazón. Yo te necesito, te necesito. Yo te necesito, por favor. Yo te necesito, mi amor. Epifanía del Señor. La Epifanía del Señor es la manifestación de Jesús como Hijo de Dios a los sabios que vinieron de Oriente a adorarlo. Es una oportunidad para reconocer y valorar el amor que Dios comparte a todos los pueblos. Previo a esta festividad, les presentamos algunos datos curiosos sobre la Epifanía del Señor. Número 1. Son 3 las manifestaciones de Jesús que la Iglesia Católica celebra. La Epifanía ante los magos de Oriente, que es la manifestación a los paganos. La Epifanía del bautismo del Señor, que es la manifestación a los judíos.
y la Epifanía de las bodas de Caná, que es la manifestación a sus discípulos. Número 2. Epifanía es un término cuyo significado es manifestación o iluminación. De aquí que la celebración sea la manifestación de Dios a todos los hombres del mundo. Número 3. Esta festividad es la segunda más antigua dentro de la Iglesia Católica. La primera es la Semana Santa. Número 4. Fue San Agustín quien afirmó que los magos de Oriente llegaron el día 13 después del nacimiento del Señor, es decir, el 6 de enero del calendario actual. De esta manera, se estableció un día en concreto para esta celebración. Número 5. La única referencia que hay sobre el origen de los Reyes Magos aparece en el Evangelio de San Mateo, que menciona a unos magos guiados por una estrella, que los llevaría ante el rey de los judíos para que lo adorasen. La historia sobre estos personajes aparece con más claridad en los evangelios apócrifos, en donde el término mago se interpreta como sinónimo de astrólogo. Se dice que el hecho de que hayan sido 3 magos tiene que ver con la Santísima Trinidad, así como el número de regalos que ofrecieron al niño Jesús. Número 6. Fue en la Edad Media donde se le otorgó un nombre a los magos de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, tal como los conocemos en nuestros días. Dichos nombres tuvieron su primera aparición en un mosaico de la Basílica de San Apolinar el Nuevo, en la ciudad de Ravenna, Italia, en el siglo VI. Número 7. Son muchas las tradiciones que se realizan en esta festividad, y una de ellas es la Rosca de Reyes, que también tiene su origen en la Edad Media y que llegó a México durante la época del virreinato. Se dice que su forma ovalada o circular se relaciona con el círculo infinito del amor de Dios, el cual no tiene principio ni fin. También hace referencia a las coronas de los Reyes Magos. Los colores de los frutos con que se adorna simbolizan paz, amor y esperanza. La Epifanía del Señor ante los Reyes Magos es un día de alegría y agradecimiento, en el que salimos al encuentro de Jesús, esperanza y amor para el mundo entero. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles. Estamos concluyendo con este versículo 3, que hoy estamos subrayando especialmente cuando le pedían que le concediera un favor, que ordenara llevar a Pablo a Jerusalén porque habían preparado ellos una emboscada contra Pablo en el camino.
esto es lo que nosotros encontramos aquí. Que ellos también le están pidiendo ahora. Porque ya oigo ñande, ya bastante la lleva, porque el procurador Porcio Festo lo que hace es mandarlo encarcelar. Hace encarcelar a Pablo, lo mete en la cárcel. Y bueno, y ante esta realidad, enseguida, como yo le estaba diciendo, parece que por el hecho de encarcelarlo, entonces Porcio ya le está pasando un poco una manito a los judíos ante esta acusación que están haciendo contra Pablo, como diciendo, bueno, una parte por lo menos ya encarcelado a ya. Pero por otra parte, ellos siguen con esa cabecita caliente ahí, de que ellos le están queriendo nada más y nada menos que matarlo, hacerlo desaparecer a Pablo. Quieren llevarlo, no sé, a la crucifixión, a lo que sea. Pero, acuerda, no admitir absolutamente la pecha ante la opuesta. Y menos todavía lo que hizo Félix, porque Félix no pena ese el procurador, los endullos, ¿recuerdan? Ahora ya puede tener malabarismo espectacular, porque él dice, conociendo el camino, pospuso simplemente el veredicto. No, coñamente, Urirea en Licia que estaba en Jerusalén. Urirea, entonces lo llevan que tamita, pero esa mita, pero ya pota. Y mientras le deja, pasar tiempo, y no toma ninguna decisión, incluso se encuentra con Pablo, decíamos, porque tenía luego su esposa Drusila, que era una judía, era ya la tercera esposa de Félix. Y ahí al final, la cuñada iba hoy, entonces siempre, convencer la Jimena, y su espea, y su amor. Y fíjate que le fue informando, dando todos los detalles, qué es lo que ella conocía, en qué consistía, todas esas cosas. Y ahora, más o menos, cuando tiene toda una información, Félix simplemente los deja dentro de una cierta libertad y no impidiendo que alguno de los suyos lo asistiera. No boté la posibilidad esa, ¿verdad? Bueno. Pero después continúa, ¿verdad? Después continuamos nosotros y vemos aquí que se vuelve a insistir. Porque cuando llega Porcio Festo, que quiere congraciarse, dice, seguramente que fueron los hoyos, pues vivir eso. Bueno, ave homa Félix, no penamos su oreje, botadores de Will, le dejó libre a este hombre y le habrán repetido todito, ¿verdad? Le hemos encontrado estas plagas de hombres, le hemos visto que provoca alboroto entre los judíos, desde Pajuina, hay cualquiera hay peligroso. Y entonces también para congraciarse con los judíos, para que no vengan ahí a hincharle, ¿verdad? Como decimos nosotros. Y también seguramente que, como les dijo, que era un plaga, seguramente que le volvían a repetir todito a Porcio Festo. Pero eso a nivel de cuate nomás, ¿verdad? Porque el otro también se quiere congraciar, ¿verdad? Para no venir y hoy queremos ella venir y chocar con esta gente, siendo que la importe con a judíos fuera, etc. Entonces se congracia, entonces lo manda a meter a la cárcel. Además le habrán dicho, este es peligrosísimo. Hay que matarlo si vos querés estar en paz. Porque y entonces él quiere congraciarse. Por ahora todavía no toma un veredicto, ni una decisión, pero lo manda a meter en la cárcel. Y desde ahí nosotros estábamos reflexionando, porque 3 días después de haber llegado a la provincia, Festo subió a Cesarea de Jerusalén. Los sumos sacerdotes y los principales de los judíos le presentaron acusaciones contra nada más y nada menos, ¿verdad?, que contra Pablo. Le traen estas acusaciones. Y le pedían que le concediera un favor. Y este era lo que nosotros mirábamos y decíamos, péame contradictorio. Y nada, porque dicen, le pedían que considerara que ordenara llevar a Pablo a Jerusalén. Ordenara a llevar a Pablo a Jerusalén, porque habían preparado para él una emboscada. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestra presentación, nuestra reflexión, capítulo 25, hoy subrayando este versículo
3 que le pedían que les concediera un favor, que ordenara llevar a Pablo a Jerusalén, porque habían preparado ellos una emboscada contra Pablo en el camino. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.